Mi nombre es Kelly Teresa Encinas Camacho. Antes de ser miembro del programa Luz de Luna Amigarse, yo estaba estudiando en la universidad y al mismo tiempo trabajando, ¿no? Mis horarios eran dispersos en el día, por lo tanto también trabajaba paralelamente en distintas áreas. Empecé a trabajar desde los 10 años para ayudar a mis padres porque ellos vivían... somos una familia numerosa, por lo tanto necesitaban generar ingresos y muchas veces no alcanzaba. Por esa razón yo decidí estudiar y trabajar al mismo tiempo. Así fui trabajando de poco a poco en distintas áreas, que cuando me tocó entrar a la universidad ya tenía la experiencia de lo que se hacía y las temporadas en las que se hacía. Por lo tanto me organizaba durante los 4 años que estuve en la universidad en organizarme por horas el trabajo, ¿no? Entonces había momentos en mi horario que tenía puentes de 1 a 2 horas, a veces hasta 3 horas, entonces iba y venía en distintas áreas. Entonces esas 2 horas la dedicaba ahí y retornaba a clases otra vez y salía como a las 11:30 y me iba a la florería. Ya la señora me conoce de mucho tiempo. Con el tiempo se hizo mi madrina, me ayudó mucho en los momentos que más necesité. Muchas veces me pagaba por adelantado para que yo pudiese pagar anticipadamente. Por ejemplo, habían estudios de campo que hacer con la carrera y me tocaba viajar, pero el dinero no me alcanzaba en ese entonces, así que ella me pagaba por adelantado y luego a mí me tocaba responderle con trabajo, ¿no? Así que yo trabajaba con ella en ese tiempo y por la tarde, noche, a veces solía ir, como la fábrica esta de hacer corbatas, la de costura estaba cerca de casa, entonces normalmente ahí me la pasaba como hasta las 11, 12, 1, 3 de la mañana trabajando, ¿no? Esos eran mis horarios de rutina. No tenía una vida social mucho con amigos porque mi prioridad en ese entonces era solo estudiar. Por lo tanto, mi trabajo, o sea, ocupaba todo el tiempo, tanto el trabajo y el estudio, no había otra cosa más. Y mi familia, ¿no? Muchas veces por no tener un libro, muchos estudiantes abandonaban la carrera entera, no por ganas de no estudiar, sino por no tener la posibilidad de comprarse un libro, de tener una computadora, que también fue mi caso, porque no alcancé a tener una computadora hasta cuando ya estaba finalizando la carrera. Por lo tanto, tenía que buscar otras opciones para poder hacer las tareas, porque los internet en ese entonces cerraban a las 10 de la noche, máximo 10:30, y los micros ya no pasaban hasta las 11 de la noche. Entonces, hasta la última hora que yo pudiese, aprovechaba el internet para avanzar todas las investigaciones que podía. Y tenía una compañera que tenía su computadora en casa. Ella era la que me ayudaba y juntas nos ayudábamos, ¿no? Entonces yo le ayudaba a hacer los trabajos a ella y ella me prestaba la computadora para avanzar. Noches que nos solíamos quedar enteras ahí trabajando en los proyectos acumulados de todas las tareas que nos daban en el semestre. Ya para finalizar siempre eran muchos trabajos de muchas fotocopias que sacar, y ahí utilizaba otras formas de poder apoyarme con el tema del estudio, ¿no? Y como en mi caso yo sé que hay muchos jóvenes que hoy en día pasan por esa situación, ¿no? Entonces creen que por no tener las herramientas necesarias abandonan la carrera, pero siempre cuando uno tiene los objetivos claros, se olvida de estas excusas y empieza a buscar soluciones. En mi caso igual me pasaba mucho con los textos, muchos libros que no llegué a comprar en la universidad por justamente no tener la posibilidad económica. Pero siempre había un compañero al lado que sí tenía los textos, sí tenía la posibilidad y sí tenía el tiempo. Entonces era hacer una negociación de ambas partes para poder ganar, ¿no? Entonces yo me prestaba el libro de la persona y yo hacía el trabajo y luego yo le ayudaba a la persona que me estaba prestando el texto para poder completar la tarea que nos tocaba hacer, por ejemplo. Esa era otra forma de poderme ayudar. Amigarse llegó en un momento en que yo más necesité de la organización, porque llegué a un punto en que con tanto estrés de hacer trabajos distintos en distintas áreas y estudiar al mismo tiempo y mantener un promedio y aprobar materias, era agotador. Entonces estábamos en un punto donde nos pedían, ya como eran ya el último semestre, muchas materias, mucho trabajo, y eso no me alcanzaba el tiempo para trabajar. Me quitaba mucho tiempo los proyectos finales de carrera, entonces no lograba alcanzar al no trabajar los ingresos que generaba. Y una amiga me habló sobre la organización, postulé, contaba con los requisitos exigidos acá en la organización, nos pedían mucho un promedio alto en la universidad, no perder materias,
y bueno, la responsabilidad y el compromiso con la organización. Entonces no tuvo problemas. Habré tardado prácticamente como unos 5 a 6 meses antes de ser aceptada en la organización, y justo cuando llegó el bono, me llegó cuando yo estaba teniendo muchos gastos, había tenido viajes recientes y no encontraba otra salida, ¿no? Entonces ahí fue que me ayudaron un montón con eso, con el bono que recibí en ese entonces pude pagar estos gastos de la carrera, que ya eran proyectos finales de materia, ¿no? Entonces terminé, me gradué por excelencia, hice todo el esfuerzo para lograr eso porque era parte de los objetivos desde siempre, desde el colegio, para evitarle gasto a mis padres. En el caso del colegio, para la universidad, todo lo que significa ingresar, pasar las clases para el examen y todo eso, y en la universidad para evitar los gastos de la tesis. Entonces, por esa razón, mi enfoque era sí o sí graduarme por excelencia. Lo logré y bueno, fue un logro para mí, me sentí muy feliz el día en que salió la lista publicada en la página de la universidad. Me gustaban mucho todas sus capacitaciones, hacían los encuentros anuales en los que nos reuníamos con todos los becarios. Ahí aprendí mucho de conocer a distintos jóvenes de distintas áreas, distintas carreras, pero que teníamos todos un objetivo en común, que era superarnos a pesar de las necesidades económicas que teníamos en nuestra familia. Y bueno, entrar a la organización fue para mí muy, muy importante porque me abrió muchas oportunidades, y una de las cosas que valoro mucho de la institución era el prepararnos, ¿no? El capacitarnos constantemente con distintos temas como crecimiento personal y profesional también, porque nos capacitaban para armar un currículum, para hacer una hoja de vida, para poder entrevistarnos con personas. Entonces en la parte más de perder el miedo para hablar en público, que muchas veces tanto en el colegio como en la universidad no priorizan esas áreas. Entonces aquí en la organización era como una educación complementaria a la que nos daban dentro de la universidad. Eso me ayudó bastante también a poder sentirme segura de mí misma en la etapa ya profesional. Por esa razón yo estoy agradecida con la fundación, me ayudó mucho. Hoy en día he aprendido de todo lo que he aprendido con ellos, lo he puesto en práctica, ¿no? A la fecha.